he visto que han subido dos grupos de los que estaban en la posada conmigo, pero hay otros dos que no han subido. Y eso me hace pensar que realmente el guía, o los guías, porque eran dos grupos, han tenido mucho que ver. Y ahí está la diferencia entre un buen guía y un mal guía. Todos los guías te saben más o menos enseñar todos los sitios, pero el mal guía, si tú quieres subir, te va a subir, pese a que sea un peligro para ti porque no estés preparado, y el buen guía va a ver las posibilidades que tienes cuando andas y demás, tu experiencia, y si no ve que estés preparado para hacer esa ruta, se va a negar a que la hagas. Y tú, si no seas muy estúpido, deberías hacerle caso. Por eso esta gente se dedica a ello. Ya se está levantando la niebla. Ahora desayunar. Ayer repetí 3 veces a la cena. Estaba estupenda. Y ahora me voy a meter un desayunaco que va a flipar. Y luego pues andar 15 kilómetros. Ya está todo preparado. Soy el más madrugador, parece. Bien de fruta, bien de energía. Y a ver si para las 8 ya salgo. Que quiero llegar para el mediodía a Guinea. Eso sería tiempo récord. Ni de coña, antes de las 2 no llego. Más que nada porque a la tarde cierran el supermercado donde había dejado la ropa y el casco de la moto y no voy a llegar. Así que me quedaré a dormir. Hacia allí voy, ya se está levantando la niebla. Hoy tendré que hacer menos vídeos con el móvil porque se me está quedando sin batería. Ha llegado, bueno, la gente, yo ya me estaba yendo y la gente se ha levantado en ese momento a desayunar. Y un tipo, porque me había puesto yo a desayunar a las 7 de la mañana, tal y como me habían dicho que se servían a las 7, pues a las 7 y un minuto, ahí estaba yo. Y me dice, no, tienes que esperar al grupo. Será lo malo de ir en grupo, yo qué sé, yo voy solo, a mí que me cuentas. A mí me han dicho que se sirven los desayunos a las 7, pues puntualidad vasca, a las 7 en punto, ahí estoy. Y nada, son las 7:30, la gente se pone a desayunar ahora, yo ya me voy al monte. Que yo no he venido aquí a hacer amigos, que soy un antisocial. Esta subida está muy jodida, patina que te cagas. Y el problema nunca es la subida, es cuando luego hay que volver a bajar por aquí. Y patina tanto. Bueno, ya he subido hasta esta altura. No sé si se verá la perspectiva, el camino está ahí abajo. Vamos, por ahí subo. Vaya paliza llevo. Esto en mojado ya la dificultad sí que salta. Y bajar, no quiero ni pensarlo. Rollo suicidio, vamos. Bueno, voy a seguir por ahí arriba. Y yo vengo de aquella casa del fondo. Es decir, kilómetros no he hecho ni hostias. Pero llevo ya 1 hora y media andando. Decía hoy a los guías, que son los primeros que se han levantado después de mí, que quería hacer esto, el Morro do Castelo, y luego quería hacer la cascada esta y luego llegar hasta Guinea, donde he dejado la moto, igual hacer noche allí. Me decían que era mucho, que cómo iba a hacer eso. Esta parte es difícil, desde luego. Pero empiezo a pensar que es que están acostumbrados a gente que no han hecho monte en su vida, han oído hablar de la Chapada Diamantina y se vienen para aquí, sin más. Y claro, pues el ritmo de gente que no tenga experiencia en monte tiene que ser lentísimo. Así que nada, excursiones Dr. Koldo, os llevamos a donde queráis. Se aceptan todo número de grupos siempre que ustedes no necesiten guía en la montaña. Just for fun. Hostia, acabo de meter el pie hasta el zancarrón. Va a ser un día largo. Hostia. ¿A qué me he equivocado de camino? No. Casi nunca me equivoco de camino. Y si me equivoco es porque es más divertido. Pero nada más. Ay. Uf. Por esto, por aquí no sé si a la derecha o a la izquierda es el camino. Así a la izquierda, en caso de duda siempre a la izquierda. Pues ya estoy arriba. ¿Qué diréis? Pues si eso era el impresionante Morro de Castelo, vaya puta mierda.
es que el atractivo de esta ruta no es el llegar arriba, ni la dificultad, sino que hay que atravesar la Gruta do Castelo para llegar al Morro do Castelo. Es que no tengo linterna, se quedó en Angola, creo. Se quemaron las pilas. Entonces, lo único que tengo es un móvil que tampoco anda muy bollante de batería. Pues espero llegar al otro lado y enseñaros el Morro do Castelo. Ahora averiguar cómo se trepa eso. Por ver no se va a ver nada, ni desde ahí arriba, ni desde aquí abajo, porque hay una niebla de la hostia. Y las vistas desde aquí decían que eran increíbles, y tiene que ser, porque se tiene que ver todo el valle, enfrente toda esa cordillera de montañas, ahí todas rocosas, el río bajando por allí. A estas horas por lo menos, no voy a decir hoy no es el día, pero a estas horas por lo menos no se ve nada. Ahora, la satisfacción de haber llegado es increíble. No voy a subir hasta allá arriba, no me merece la pena. Ya bastante riesgo he asumido viniendo hasta aquí, porque todas las rocas tienen líquenes y musgos. ¿Veis? Los líquenes, los musgos, todo eso patina una barbaridad. Entonces, yo no sé si esos grupos que estaban allá abajo, todos van a llegar aquí arriba. Para mí que no. Y lo que yo tampoco sé es si yo voy a conseguir bajar sin pegarme un ostión. Pero bueno, descansaré un poco donde esté más resguardado, porque aquí pega bastante viento y me quedo frío. Y me hidrataré bien y bajo. La verdad es que este es un sitio increíble. O sea, subas a donde subas, las vistas son impresionantes, porque es que todos los valles son gigantescos. Creo que alguien me comentaba que aquí se han rodado películas como Jurassic Park y, no sé, tipo Avatar y así, de estas de que son escenas de valles gigantescos, tipo prehistórico y así, o de fantasía, y es que tiene que ser, porque es que es increíble. No me extraña que todo el mundo me recomendase venir a la Chapada Diamantina. Pensaréis que es zumo de manzana, pero no, es agua. Eso es lo que tiene ese color, porque es agua filtrada de los riachuelos de aquí, que he cogido de la posada. Ellos la filtran, y aunque la filtres, como el agua baja con el color del mineral, pues es como amarilla. Está buena de sabor, no tiene problema de bacterias porque está filtrada, así que sin miedo. Ahí está. Lo que os decía, después del bocadillo sí que se ve un poco. Y lo que no se ve casi todavía es la otra parte, la del río y la cascada esa. Empezaré a bajar por donde he subido. Despacito, despacito. Me acabo de encontrar un poco más allí la otra entrada a la cueva, pero no lo he visto nada claro. Tenía mucho musgo y esto está todo muy mal. Así que... por aquí no puedo pasar. Así que es mejor ir por donde ya conoces el camino y no arriesgar. Cuando te subes en la moto dices, no arriesgues, no, si es que ya la moto es un riesgo. Si te caes, pues la hostia es monumental. Y aquí lo mismo. ¿Por dónde he venido? Por ahí. O no. No sé. A ver, espérate, me oriente. Es eso, que no se puede estar hablando a una cámara. Mira, he venido hasta aquí para que veáis también cómo se forma ahí ese arco. Está chulo. Y aquí, si tienes mal sentido de la orientación, no tienes ni puta idea de andar por monte, pues acabas de perderte. Porque todo parece igual, no sabes por dónde tienes que coger. Tengo eso como referencia, pero podría ir por ahí, podría equivocarme también, meterme por ahí, que igual también hay salida. Pero yo sé que he venido por aquí. Que ahora si lo miras dices, pero si ahí es imposible meterse. Si he salido por ahí, puedo meterme por ahí. Pero tienes que acordarte que ese era el agujero. Y no vale equivocarse. Vamos para adentro. Si no, aquí me escoño, vamos. Y ahora otra vez. ¿Qué he venido? ¿Por aquí? ¿O por ahí? Pues yo diría que por aquí. Pues no. Le he dado por ahí.
No lo he visto nada bien. Y me he dado cuenta que si no lo ves nada bien, es que no se ve. Aunque no se vea el camino, mira por aquí. Que tampoco es que se vea mucho mejor, ¿eh? Por ahí parece como que hay esa caída, que igual se puede bajar por esta piedra que vosotros no veis. Y si no lo ves, pues no lo hagas. Si no sabes torear, ¿para qué te metes? Al principio, cuando he llegado, había mucha niebla, pero ahora se veía un poco. Hacia este lado un poco, hacia allí no se veía nada. Bueno, pues como por aquí, más o menos. Y ahora bajaré, iré hasta la cachoeira de Suni y luego ya me voy para Giné. Estos no eran ni de los que se han quedado en la misma posada que yo, estos son otros dos. No, si ya te digo yo que los que se han quedado allí no suben ni la mitad. Primer culetazo, he acabado ahí metido. Es una senda, patina como sus muertos. Y todavía no he llegado a las piedras. La zona complicada empieza ahora en 200 metros. Ay, unas botitas buenas no me hubiesen venido más. Un frontal tampoco. Y aquí es cuando te vienen los recuerdos de tu infancia. Cuando tu padre te decía, busca un buen agarre hasta que no tengas uno, hasta que no tengas el segundo no sueltes el primero. Eso para principiantes, luego siempre no funciona así. Ahí no hay agarres. Experiencias infantiles siempre valen. Y se recuerdan toda la vida. El río está complicado. He metido los dos pies por allí, dentro del agua, lo veía muy jodido. Me he bajado hasta aquí, creo que voy a cruzar por encima de la rama. Si parte, tengo aquí un tobogán y acabaré refrescándome allí un poco. Pero bueno, tampoco veo muchos más pasos. Con el culo encima del tronco, una pierna a cada lado, apoyando los dos brazos por delante y poquito a poco he ido cruzando. Ya me queda menos. Ya, esto parece más fácil. Hostia, cómo patinaban las piedras. Dos hostias me he dado. El paseo este de hoy está complicado. Y mientras iba bajando, venían dos ideas dándome vueltas en la cabeza. Y la verdad, no sé, por explicarlo de alguna manera. Conducir una moto a 200 es un peligro. Si no sabes, no lo hagas. Conduce a 100. Si lo ves fácil, sube a 120, 150, 180 y quizás algún día llegues a conducir a 200. Que tampoco hay ninguna necesidad, pero si quieres, puedes alcanzarlo. Solo que tendrás que entrenar para ello. Bueno, en el monte es exactamente lo mismo. Yo creo que en todos los aspectos de la vida. Por eso para mí es muy importante lo que se haya aprendido en la infancia. Joder, ¿cómo está esto? Cuantas más experiencias hayamos tenido de niños, menos miedo y menos riesgos vamos a correr de mayores. En el monte, en las motos, en todo. Yo con el tema de las motos pues no tuve suerte, empecé muy tarde. Empecé a los 23 años a conducir una moto. Pero en el monte me había pasado toda mi infancia. Y esto me lleva a la segunda idea. Lo malo, el problema muchas veces cuando hay problemas en el monte, no es porque estuviese peligroso. El monte siempre está peligroso. Simplemente hay que saber y admitir que tenemos límites y lo que no sabemos hacer, no hacerlo. Y ya está, si no pasa nada. No estamos obligados en esta vida a ver todo. Que yo acabo de cruzar el río y tengo que volver a cruzarlo y por aquí está todavía peor. Así que bueno, me tocará volver a meter los pies. Hoy todo el día andando con ampollas y los pies mojados porque los he metido hasta la mitad de la pierna. Pero bueno, vamos para allá. Realmente está imposible, no hay camino. Esto sin lluvia, cuando está seco, puede ser muy divertido. Ir saltando entre las piedras y subiendo por el río hasta la cascada. Pero ahora está muy peligroso. No merece la pena. Me vuelvo para atrás, tardaré una vida y quedé por saco a esto. Pero me queda la mitad del camino desde aquí, es una locura. Y el río, con todo lo que está lloviendo y demás, no está para subirlo por el río, por las piedritas, como hacía de niño en otros sitios. Así que nada, tengo que volver hasta aquella casa, no sé si se aprecia, detrás del monte aquel. Pegar otro camino por el otro lado y me iré hacia Guiné. No tengo los pies empapados.
y aún así voy a tardar una barbaridad. Tengo que volver a bajar esto, volver a pasar el riachuelillo ese. Voy a llegar empapado y reventado. Un momento de acojón acabo de pasar. Estaba sonando por ahí como un cascabel. ¿Lo oís? Como un cascabel. Y como ya me han dicho que por aquí hay cobras y eso, y que avisa con el cascabel, y yo tenía que pasar por ahí por huevos, se me han puesto de corbata. Pero bueno, ya estoy enfrente del palitroque este. A ver si no me escoño. He vuelto hasta abajo y me he cogido un camino que va entre el track que hice ayer para llegar a la posada y la catarata esta de Funsi. Así que voy a buscar un sitio con vistas por aquí. Voy a parar, voy a comer la última manzana, unos cacahuetes y a beber bastante agua y veo qué hago. Y en el caso de lo que estaba haciendo yo hoy, pues prevalece el tema de la seguridad. Entonces llevo todo empapado hasta el culo, literalmente, porque me he tenido que meter por los ríos, claro, y me he pegado culetadas dentro. Pero es más importante asegurar los apoyos y no romperse nada. Más que nada porque estaba en mitad de una senda que obviamente no hace ni Dios. Si no, estaría mucho más abierta, como esta, que parece una de las principales y que también llega a la cascada que yo quería ir. Giras luego allá a la derecha y llega. Y yo, por lo visto, iba por debajo se ve, de esos dos montes, pero por abajo, por el río. Mala elección. Que no me arrepiento, que me lo he pasado estupendo. Y como digo, si no, llegar o no llegar realmente no me aporta nada. Aquí a lo que estamos es a disfrutar, a pasarlo bien. Vaya paisajes, ¿eh? Una pasada. ¡Qué paliza llevo! Voy a buscar cómo subir al mirador este de Pachi, que me imagino que será otra paliza brutal, porque está allí. Que he llegado a la cruz del Gorbea. Digo, a la cruz de todo lo que se vea. Menudas vistacas. El Gorbea es un monte que está entre Vizcaya y Álava, el más alto de Vizcaya, y arriba hay una cruz. Y aquí, pues mira, me he encontrado una también. Ya veo ahí la subidita que me toca. Madre mía, casi nada. Hay que joderse. A mitad de la pedazo de subida me para un guía y me dice que la capa no se lleva así, que la mochila va por dentro de la capa. Le he dado las gracias, que voy a hacer por la atención, ¿sabes? Realmente me da igual. La mochila es una mochila de Basisan que es impermeable. Lleva millones de kilómetros ya en la moto, encima de la moto. No entra nada de agua. Me vengo 2 días de track por aquí por el monte y la ropa dentro siempre está seca. ¿Qué más da que esté por fuera? Así tengo el GPS a mano, pero tampoco le voy a explicar todo eso, ¿no? Pues le he dado las gracias. ¿Qué voy a hacer? Me dejo el chubasquero este puesto para mantener el calor, porque me estaba quedando frío. Hay que mantener siempre el cuerpo caliente. Bueno, a pasar el riachuelo enseguida. Ya me estoy acercando. Este no me acuerdo cuál era, si era el de las ramas, el de las piedras. Por aquí lo pasé el otro día, vamos, ayer. Y no me mojé, pero hoy me da que no va a pasar lo mismo. Ni tan mal. Uno medio seco, el otro empapado. Si ayer tenía ya 2 ampollas, hoy no quiero ni saber cómo van a llegar los pies allí. Son preciosas las libélulas, ¿que no? Siempre me han gustado estos bichos. De niño me parecían animales mágicos. Cuando íbamos con mis padres al monte o a los lagos y demás, siempre mi hermana y yo intentábamos buscar alguna libélula y corríamos detrás de ellas. Son preciosas. Si antes me quito la capa,
antes se pone a llover. Bueno, ya llegó la bajada. Mirad, mirad. ¡Es lava! ¡Es lava! ¡Nos vamos a quemar! ¡Hay que saltar por las piedras! Si hay mil cosas que se pueden hacer para que los niños se vayan entreteniendo en un paseo en el monte. Te andan 1 hora y media o 2 horas y no se dan ni cuenta. Que bueno, que también podemos ir por aquí que está más seco. Pero digo, a los niños les va a gustar más pasar por allí. Más divertido. ¿Dónde va a parar? Esto es de viejos. Por ahí, que es más divertido. Venga, no nos podemos mojar. 1, 2 y 3. ¡Woohoo! Bueno, ahí he metido un poco la zanca. Justo al final. Bueno, al final me quemo un poco con la lava. Pero bueno, pero casi lo consigo. Pues me voy, pues ya no juego. Hala, otra vez.